Bueno, vamos a revisar las reacciones de los alquenos. Hasta el momento hemos visto reacciones de adición de ácidos fuertes como ácidos halogenados o ácido sulfúrico, adición de agua o hidratación, adición de hidrógeno o hidrogenación, adición de halógenos o halogenación, adición de halógeno y agua, es decir, la formación de halhidrinas, y vimos también reacciones de oxidación, entre ellas la epoxidación de alquenos, la hidroxilación que conduce a la formación de glicoles, que se podía realizar con tetraóxido de osmio o permanganato alcalino diluido y frío, y también vimos oxidaciones más vigorosas con ruptura de enlaces. Vimos así la ozonólisis y también vimos la ruptura oxidativa con permanganato de potasio en condiciones enérgicas. Queda pendiente ver reacciones de alquilación, dimerización y polimerización. Veamos entonces la alquilación. Una alquilación es la adición de un alcano a un alqueno. En el caso de la adición de isobutano a isobutileno, se obtienen grandes cantidades de isooctano o 2,2,4-trimetilpentano que se consumen como naftas de alto octanaje. Esta reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador ácido. Veamos el mecanismo de la reacción para poder justificar la obtención de este alcano. En primer lugar, en un primer paso, como toda reacción de adición electrofílica, se produce la adición de un ion hidrógeno del ácido al isobutileno para formar un carbocatión terciario estable. En un segundo paso, el catión perbutilo se adiciona al doble enlace del alqueno para generar nuevamente un carbocatión terciario. En este segundo paso se ha logrado la unión de dos unidades de isobutileno. ¿Qué ocurre en el tercer paso? En el paso 3, un carbocatión arranca un átomo de hidrógeno con su par de electrones, es decir, esencialmente es un ion hidruro, de una molécula de alcano. Esta separación del ion hidruro genera un alcano de 8 carbonos y un nuevo carbocatión para continuar la cadena. Hemos justificado mediante el mecanismo de reacción la obtención del 2,2,4-trimetilpentano. Vamos a ver ahora la adición de alquenos a otro alqueno, es decir, la reacción de dimerización. En condiciones apropiadas, el isobutileno es convertido por el ácido sulfúrico o ácido fosfórico en una mezcla de dos alquenos de fórmula molecular carbono 8, hidrógeno 16. La hidrogenación de cualquiera de estos dos alquenos produce el mismo alcano que es el 2,2,4-trimetilpentano. Examinemos el mecanismo de reacción para justificar la obtención de esta mezcla de alquenos. Los dos primeros pasos son exactamente los mismos que en la adición de alcanos. Es decir, un protón de un ácido se enlaza al carbono que más hidrógenos tiene del alqueno para producir un carbocatión terciario.
En un segundo paso, se produce la adición del catión terbutilo al isobutileno, originando otro carbocatión terciario, pero esta vez resultante de la unión de dos moléculas de isobutileno. ¿Qué es lo más probable que suceda con el nuevo carbocatión? Podríamos suponer que se adicione a otra molécula de alqueno, generando una más grande aún. Y en ciertas condiciones esto sucede, pero no es el caso ahora. En las condiciones actuales, esta reacción se detiene en un compuesto, en un alqueno de 8 carbonos. Evidentemente, el carbocatión sufre la pérdida de un ion hidrógeno, puesto que el protón puede perderse de cualquiera de los lados de la carga positiva, se obtendrán una mezcla de dos alquenos. Esta desprotonación se logra con una base. Hemos visto entonces que los productos pronosticados en la reacción general son justificados con nuestro mecanismo de reacción. Vamos a ver entonces ahora otro tipo de reacciones que son las reacciones de polimerización. La polimerización es un proceso que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para dar lugar a moléculas más grandes. El compuesto formado por estas grandes moléculas se denomina polímero, del griego poli, que significa muchas, más meros, que significa partes. Los compuestos simples con los que se hacen los polímeros se conocen como monómeros. En el caso de la polimerización de alquenos, el monómero es el alqueno. También cuando estas cadenas formadas son de longitud corta de algunas unidades de monómero, reciben el nombre de oligómero. La polimerización de los alquenos se realiza mediante reacciones de adición. Tenemos así dos métodos importantes, la polimerización catiónica y la polimerización radicalaria. La polimerización catiónica ocurre, como hemos estado viendo, el proceso anterior de dimerización. El catión hidrógeno de un ácido se adiciona al carbono del alqueno de partida, del monómero, en este caso el propileno, generando el carbocatión isopropilo. Este carbocatión, a su vez, se adiciona a otra molécula de propileno para generar otro carbocatión, un dímero. ¿Sí? Este dímero está formado por dos unidades de propileno. Este carbocatión, a su vez, se adiciona a otra molécula de alqueno, de propileno, generando un carbocatión formado por tres unidades del monómero, y nuevamente ese carbocatión se adiciona a otra molécula de alqueno y así sucesivamente. Es decir, la protonación del alqueno produce un carbocatión que es un electrófilo que puede ser atacado por la nube pi de sucesivos alquenos. En el caso del propileno, obtendremos un polímero que se denomina polipropileno. Este término, olefina, se usa también como sinónimo de alqueno.
Otro procedimiento de polimerización es la polimerización radicalaria. En este caso necesitamos de pasos iniciadores que generen las partículas reactivas, los radicales. Esta polimerización radicalaria, los pasos iniciadores constan de un primer paso en el cual un peróxido se disocia homolíticamente en radicales peróxido, los cuales son electrófilos porque tienen deficiencia electrónica. Veamos que son especies con un número impar de electrones. Por lo tanto, se adicionan a un nucleófilo como es el alqueno para generar un radical alquilo. Este radical alquilo, nuevamente un electrófilo, se adiciona a otra molécula de alqueno y así sucesivamente para propagar la cadena del polímero. Aquí tenemos ejemplos de polímeros obtenidos mediante esta adición por radicales libres. Es el caso del polietileno, un material plástico utilizado para embalajes. Cuando se calienta el etileno con oxígeno bajo presión, se obtiene un producto de elevado peso molecular de alrededor de 20.000, que esencialmente es un alcano de cadena muy larga. Este compuesto está formado por muchas unidades etilénicas y se denomina polietileno. También se puede polimerizar un etileno sustituido, como el cloruro de vinilo, mediante también una polimerización radicalaria, para dar en este caso el policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo se emplea para mangueras plásticas, para hacer discos, y plastificado con ésteres de alto punto de ebullición, se emplea como impermeable en cortinas para baño, revestimiento para metales y telas para tapicería. Los vienos conjugados también pueden polimerizarse. Uno de los polímeros obtenidos a partir de un vieno conjugado es el caucho. El caucho es el único polímero derivado de un hidrocarburo que se encuentra en la naturaleza. En estado natural se encuentra en forma de partículas en dispersión acuosa. Este coloide o secreción lechosa de diversas plantas y árboles se conoce con el nombre de látex. El caucho natural está constituido por cadenas de poli-cis-isopreno, resultado de la polimerización por adición del isopreno o 2-metil-1,3-butadieno. La principal propiedad de este polímero es su elasticidad. Puede ser estirado hasta alcanzar más de 10 veces su longitud y recuperar su tamaño original. En 1839, el químico estadounidense Charles Goodyear descubrió en forma accidental que el caucho natural podía unirse con azufre para prevenir el deslizamiento de las cadenas del polímero. Este procedimiento se conoce con el nombre de vulcanización. Durante la vulcanización del caucho se producen reacciones de entrecruzamiento de las cadenas poliméricas mediante puentes de azufre.
De este modo, el caucho pierde elasticidad, pero adquiere mayor resistencia mecánica y térmica. Se obtienen cauchos blandos que contienen entre 1 y 3% de azufre y cauchos duros que tienen entre un 23 y un 35% de azufre. Bueno, en el laboratorio los alquenos pueden identificarse mediante ensayos de decoloración de una solución de bromo en tetracloruro de carbono, que originalmente es de coloración roja, y que como resultado de la bromación, o sea, de la obtención del dialuro, se pierde la coloración roja original. Otro ensayo para caracterizar alcoholes es el ensayo de Baeyer, que consiste en el tratamiento del alqueno con el reactivo de Baeyer, que no es más que una solución alcalina diluida y fría de permanganato de potasio de coloración púrpura. Esa coloración púrpura, en la medida que avanza la reacción, es reemplazada por un precipitado marrón de dióxido de manganeso. En la imagen, la última ya, vemos cómo, como resultado de la adición de bromo a un doble enlace, en presencia de un solvente como el tetracloruro de carbono, se obtiene el dialuro vecinal y la solución originalmente roja se decolora. Si tenemos, por ejemplo, un alcano y un alqueno en un recipiente, añadimos bromo a ambos recipientes y al cabo de unos instantes observaremos que la coloración rojiza desaparece en el recipiente que contiene el alqueno y se mantiene en el caso del recipiente que contiene el alcano.